Cuando empiezas a practicar halterofilia, no todos podemos contar con un club, con entrenadores con experiencia que nos programen los entrenos y nos ayuden en la corrección de errores. Por lo que te toca a ti mismo grabarte y ver cómo lo has hecho para corregir los errores y buscar por internet, si no tienes conocimientos de programación del entrenamiento, qué hacer, cómo entrenar. El tema es que la halterofilia es un deporte en el que nadie quiere enseñar nada porque que algo funcione compensa que no lo haga nadie más. O sea, los beneficios los quieres para ti y es raro que la gente muestre sus opciones. Si bien puedes contratar un entrenador online que te corrija errores y te programe los entrenamientos, no todo el mundo puede pagarse uno, ya que ambos servicios sube bastante el precio. Si no tenemos conocimiento de programación de entrenamiento, pues tenemos un problema. Podemos buscar por internet varias programaciones, pero puede que nos adapten a nosotros, puede que nosotros necesitemos cosas concretas, unos ejercicios, haya otros que donde entrenamos no los podemos hacer, y entonces esas programaciones vamos a tener que estar cambiándolas, va a ser un quebradero de cabeza y al final es posible que el fin de la programación la hayamos cambiado tanto y no nos sirva. Entonces puede ser interesante que nosotros tengamos la posibilidad de programar nuestros propios entrenamientos, aunque sea de una manera muy simple. Ya haré más adelante algún vídeo explicando más ejercicios concretos para corregir ciertos errores, pero de momento vamos a ver una manera de usarlos todos para que cuando sepamos cómo usar esos ejercicios tengamos una base en la que ponerlos. La manera que voy a explicar es muy simple, va a ser útil para todos, no hace falta tener conocimientos previos y sí es verdad que para ello voy a usar un lenguaje muy básico, por lo que si hay alguien que haya estudiado cosas de entrenamiento me va a decir, oye, eso no se dice así, eso se dice de otra manera, lo sé, pero si quiero que todos lo entiendan tengo que usar un lenguaje básico para todos, no voy a poner a hablar de microciclos, mesociclos, que aunque sé que mucha gente ya lo empieza a entender, entiendo que a otra le suena chino, entonces prefiero decir, esto es un periodo, una fase y demás, que es un lenguaje un poco más común y la gente lo entienda mejor. Vamos a trabajar en bloques de 4 semanas. De esas 4 semanas vamos a hacer 3 semanas con una carga elevada y una cuarta de descarga. Durante las semanas de carga vamos a hacer al menos 3 días principales y en función de los días de la semana que entrenemos, el resto serán días secundarios. En los 3 días principales vamos a utilizar una distribución determinada. El ejercicio A va a ser un movimiento principal, el ejercicio B van a ser tirones en relación a ese movimiento principal, el ejercicio C va a ser una variante del movimiento secundario, es decir, si el movimiento principal ha sido snatch o arrancada, haremos cargadas y si ha sido cargadas o clean, haremos ejercicios relacionados con la arrancada en ese movimiento C. Y el ejercicio D serán sentadillas. En los días secundarios, que serán, puede ser desde 1 hasta 5 en función de si entrenamos 4 o 7 días a la semana, en los cuales haremos 2 primeros ejercicios, A y B, que serán los movimientos principales pero en su versión a fuerza, es decir, arrancada de fuerza o power snatch, y cargada de fuerza o power clean. Y el resto de ejercicios que utilicemos en ese día serán ejercicios asistentes para corregir ciertos errores y demás. Ese es el mejor día que podemos aprovechar para corregir los errores o reforzar ciertas zonas de la musculatura. Los porcentajes de entrenamiento los basaremos en la tabla Prilepin, que lo he dicho bien, sí. Utilizando cada fila en función de la semana. La tabla esa es mi manera de utilizarla y esta es una muy simple que no tenéis que pensar nada, simplemente tenéis que ejecutar y os va a ayudar mucho a simplificar las cosas. Para ello utilizaremos, como he dicho, cada fila en función del ejercicio. Es decir, unos ejercicios van a utilizar las intensidades de una fila, otros ejercicios la de otra y demás en función de la semana en la que estemos. Creo que voy a cambiar. Siguiente cámara. Esto se debería hacer pequeño y esto grande. Eso será buena señal, significa que me ha salido. Vale. La semana 1 utilizaremos el rango del 70 al 79%. La semana 2, el rango del 80 al 89%. La semana 3, que como hemos dicho es la última de carga, ya que eran 3 semanas de carga, el rango del 90% y más. Y la semana 4 utilizaremos los 2 primeros rangos, que como es descarga, pues será aproximadamente hasta una intensidad desde 60% en función de los ejercicios que hagamos hasta un 70-80%. Como he dicho, los días principales, el movimiento principal y las sentadillas irán en el rango propio de la semana. Es decir, la semana 1 irán en el rango del 70 al 79%, la semana 2 irán del 80 al 89%
y la semana 3 serán del 90% o más. Los tirones irán un rango por encima, es decir, la semana 1 haremos tirones al 80-89%, la semana 2 haremos tirones al 90% y más, que en este caso podemos hacer del 90% al 100%, y la semana 3 a más del 100%. La variante del movimiento secundario la haremos un rango por debajo de la semana en la que nos encontremos, es decir, en la semana 1 la haremos a menos del 70%, en la semana 2 la haremos del 70 al 80%, en la semana 3 la haremos del 80 al 90%. Y los días secundarios utilizaremos generalmente el rango del 70 al 79%. Bueno, la forma más sencilla de utilizar esta tabla es regulando por intensidad. Para ello simplemente cogemos una cantidad de repeticiones por serie y el número de series necesarias para llegar al total óptimo, que como vemos está en la columna central. Al momento de entrenar elegiremos una intensidad concreta dentro de ese rango en función de cómo nos encontremos. En este caso hay que tratar de ser sinceros y tener claro que es preferible una intensidad menor antes que ir a la máxima del rango y fallar los levantamientos. Quizá todo así de golpe haya parecido un poco lío, pero vamos a ver que no es tan difícil. Vamos a organizar el entrenamiento del día 3 de la semana 2, ¿vale? Que como podemos ver, la semana 2 utilizaremos un rango principal del 80 al 89% y al ser el día 3 se trata de un día principal, ¿vale? Vamos a empezar. El movimiento A, que será que como hemos visto es el movimiento principal, en este caso vamos a hacer clean and jerk, ¿vale? 2 tiempos de T. ¿Qué intensidad utilizamos? Como estamos en la semana 2 y el movimiento A utiliza el propio de la semana, utilizaremos una intensidad del 80 al 89%. 80-89%. ¿Qué volumen de entreno hacemos? Como hemos visto, tenemos que hacer un total óptimo de 15 repeticiones, con un número de repeticiones por serie de 2 a 4. En este caso podemos hacer 5 series de 3 repeticiones, que son 15. Es simplemente seguir unos pasos, no tiene ningún misterio, es muy fácil. Conseguimos un total óptimo de 15 y lo hemos completado. Ejercicio B. Tirones, ¿vale? Como hemos visto. Pues vamos a hacer un tirón clásico, un clean pull, ¿vale? Clean pull. En este caso podemos elegir la variante en déficit para hacer las cosas un poquito más interesantes. En los demás ejercicios podemos ir cambiando varias cosas. Como hemos visto, estamos en la semana 2, el ejercicio de tirón le doy un rango por encima, es decir, intensidad más del 90%. ¿Qué volumen de entreno hacemos? Pues entre 1 y 2 repeticiones por serie para un total óptimo de 7. Como son tirones, tenemos un poco más de margen, entonces podemos elegir un 4x2. 4x2 repeticiones que se sube una vez del total óptimo, pero entra dentro del rango total, por lo que tampoco se sale mucho. Total 8, tampoco se nos va demasiado. El ejercicio C, variantes del movimiento secundario. Como el movimiento principal ha sido el 2 tiempos, el movimiento secundario será relacionado con la arrancada. En este caso podemos hacer arrancada de bloques, ¿vale? Arrancada de bloques. ¿Qué intensidad? Semana 2, ejercicio C, una menos, es decir, del 70 al 79%. 70-79%. ¿Qué volumen hacemos? Tenemos en la guía entre 3 y 6 repeticiones por serie para un total óptimo de 18. ¿Qué pasa? Que las matemáticas nos dan pocas opciones, tampoco nos dejan elegir muchas cosas. Entonces en este caso podemos jugar un poco, podemos hacer 5 de 3, que nos van a dar 15 y nos van a sobrar 3 repeticiones, 5 por 3 más las 3 repeticiones, podemos hacer 3 de 1, 3 por 1. Y tenemos un ejercicio partido en 2. Una primera parte del ejercicio en la que son series planas, todas las series de 3 repeticiones. Y luego tenemos esas 3 repeticiones extra en la que podemos aumentar un poco la intensidad. Es decir, podemos hacer el 5x3 en la primera parte del rango y el 3x1 hacerlo en la siguiente parte del rango. O sea, podemos hacer, según cómo nos encontremos ese día, 5x3 a eso del 70%. Y el 3x1 podemos hacer al 75, 77, 79, por ejemplo. Es una idea, hay 1000 maneras de hacerlas. Conseguimos
el total óptimo de 18, con lo que ya lo tenemos completado. Y ejercicio D, que son las sentadillas. Sentadillas por delante, vale. Por poner, podemos, ya que hemos hecho el 2 tiempos, tenemos caliente esa posición, no tenemos problemas para hacerla. O intensidad, la misma que el 2 tiempos, es decir, 80-89%. Al final tenemos que llegar al total óptimo de 15 repeticiones, entre 2 y 4 por serie. Bueno, pues podemos hacer un 4×4. Nos vamos a pasar una, pero bueno, no está en el total óptimo, pero entra dentro del rango total, que son hasta 20. 4×4, total 16. De esta forma, cada día no tenemos una intensidad concreta para cada ejercicio, tenemos un margen de un 10%. Lo que hacemos es una regulación por intensidad, es decir, en función de cómo nos encontremos ese día, utilizaremos las partes elevadas del rango o las partes más bajas del rango. Si nos encontramos bien en los ejercicios que hemos visto que están entre el 80 y el 89%, pues podemos coger, según cómo vamos calentando, empezamos 80%. ¿Qué ha sido fácil? Pues vamos a por el 85% y podemos acabar hasta en el 89%. ¿Qué pasa? Si otro día nos encontramos cansados porque hemos dormido mal, porque hemos tenido un día duro, por lo que sea, y no estamos en las mejores condiciones para entrenar, no tiene sentido seguir lo que pone al pie de la letra, hacer las repeticiones, ponte al 85% y fallar el 70% de los intentos que hagamos. Entonces compensa que bajemos a la parte baja del rango, es decir, que entrenemos entre el 80 y el 83% y hagamos todas las series correctamente. De esta forma tan simple con la tabla podemos variar de 1000 formas, simplemente seguir los pasos para rellenar los ejercicios y las intensidades y tenemos el entrenamiento. Ahora voy a dejar una lista en la que voy a dejar varias opciones de ejercicios para el movimiento principal, varias opciones de ejercicios para los tirones relacionados al movimiento principal y así con los 4 puntos de ejercicio que hemos visto. Para que simplemente a la hora de organizar un entrenamiento penséis, ¿en qué semana estoy? Semana 1. Tal ejercicio, el ejercicio A tiene esta intensidad, el ejercicio B tiene esta intensidad, el ejercicio C esta intensidad y el D esta intensidad. ¿Qué ejercicio pongo en el A? Voy a la lista de los que hay, cojo uno. ¿Qué ejercicio pongo en el B? Voy a la lista de los que hay, cojo uno. ¿Qué ejercicio pongo en el C? De los que hay, el contrario a lo que haya cogido, elijo uno. C, sentadilla, 1. ¿Qué intensidad utilizo? Me voy a la tabla y en el rango de intensidad que tenemos escojo una cantidad de 6 repeticiones en función del total óptimo, siempre con un poco de margen dentro del rango total, pero intentando conseguir el total óptimo que marca esa tabla. Y la pregunta es siempre, ¿y cuándo tiro máximo? Pues en la tercera semana. Bueno, ¿tercera semana? Sí. Pues en la tercera semana, como hemos visto, el ejercicio principal está en el rango del 90% y más. Es decir, si en esa semana estamos bien,